Buen día, espero te sientas muy bien. Te presento en el siguiente video el núcleo celular, el cual es el elemento más llamativo de la célula. La imagen que acompaña el título representa la envoltura nuclear, en color verde, específicamente la cara externa o citoplasmática, y en rojo vemos los poros nucleares. El contenido del núcleo celular está protegido y separado del resto de los elementos del citoplasma por esta estructura, que fíjate bien recibe el nombre de envoltura nuclear, debido a su compleja organización. Es tan preciado el contenido del núcleo que requiere de esta estructura compleja, el cual crea un compartimiento nuclear que puede comunicarse con el citoplasma a través de los poros nucleares. El núcleo contiene el archivo o el depósito de toda la información necesaria para la síntesis de todas las proteínas que componen a la célula, incluso aquellas proteínas que secretan las células al espacio extracelular. El núcleo, por definición, es el organelo que contiene el material genético de la célula, el ADN, el cual codifica la información que condiciona la estructura y función de la célula, y esto lo logra gracias a que produce moléculas ricas en información, que se encargan de dirigir la síntesis de proteínas en el citoplasma. ¿Cuáles son estas moléculas ricas en información? El ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Al controlar la síntesis proteica, controla las demás actividades celulares. El núcleo es un componente fundamental de todas las células del organismo. Fíjate que el ADN no sale del núcleo, utiliza estas moléculas informativas para llevar a cabo las tareas de síntesis, protegiendo así su integridad e información. Todo el ADN se encuentra en el núcleo, excepto por el ADN mitocondrial. ¿Cuáles son los componentes del núcleo? En el esquema te los presento sus nombres en color azul para que sea más fácil de identificar. Los componentes del núcleo son la envoltura nuclear, cromatina, nucleolo, nucleoplasma y matriz nuclear. Intentemos detallar los aspectos generales de cada componente. La envoltura nuclear es una doble membrana con un espacio entre estas dos membranas, conocida como cisterna perinuclear. Esta estructura separa el compartimiento del nucleoplasma, el cual es el contenido interno del núcleo, del citoplasma, el cual es el contenido fuera del núcleo. La comunicación y el tráfico de moléculas entre estos dos compartimientos está regulado y condicionado por el complejo del poro nuclear, el cual es una estructura cíclica octogonal formada principalmente por dos anillos, uno citoplasmático y un anillo nuclear, unidos a través de una pieza columnar, la cual contiene en el centro a la proteína transportadoras. Este complejo se proyecta hacia el espacio citoplasmático a través de las fibrillas proteicas y hacia el espacio del nucleoplasma a través de la canastilla o cesta nuclear. Recuerda que la envoltura nuclear y el complejo del poro nuclear ya lo vimos en el sistema de endomembrana debido a la relación que presenta el espacio de la cisterna perinuclear con el retículo endoplasmático rugoso. El contenido más importante del núcleo es el genoma. Esta palabra deriva de gen y cromosoma, las cuales son las formas en que se organiza el material genético dentro del núcleo. Genoma, por definición, es el contenido total del material genético o ADN que posee un organismo específico o especie en particular distribuidos en cromosomas. Los genes son las unidades o factores de la herencia que controlan la expresión de cada rasgo en el organismo. Son regiones específicas de las moléculas de ADN las cuales están dispuestas en un orden fijo a lo largo de los cromosomas. Conozcamos los aspectos generales de la estructura de los ácidos nucleicos. Hay dos tipos de ácidos nucleicos en los seres vivos, el ADN y el ARN. Su principal función es almacenar y transmitir información genética, pero también pueden llevar a cabo funciones estructurales o catalíticas. Están formadas por nucleótidos y cada nucleótido está constituido por un azúcar a la cual se une un grupo fosfato y una base nitrogenada. El azúcar que compone al ADN contiene un átomo de hidrógeno en vez de un grupo hidroxilo.
y se conoce a este azúcar como desoxirribosa, de ahí su nombre de ácido desoxirribonucleico. El azúcar del ARN es la ribosa, de ahí su nombre como ácido ribonucleico. Los nucleótidos se unen entre sí a través de enlaces covalentes y forman una cadena o hebra. El ARN, por lo general, está constituida por una hebra o una cadena. Son macromoléculas monocatenarias. El ADN está constituida por dos hebras o dos cadenas. Son macromoléculas bicatenarias, como vemos en esta diapositiva, desde la parte inferior. Estas cadenas se enrollan alrededor de un eje central, formando un par de hélices. Las dos cadenas se mantienen unidas mediante puentes de hidrógeno que crean las bases nitrogenadas de una cadena con la correspondiente base nitrogenada de la otra cadena. Existen 4 nucleótidos clasificados según su base nitrogenada. Las purinas, las cuales contienen 2 anillos, son más grandes, que son la adenina y guanina. Y las pirimidinas, las cuales contienen un anillo y son más pequeñas, que son la citosina y la timina. Una purina se une específicamente a una pirimidina y esto viene dictado por restricciones estructurales de esta molécula. De esta forma, la adenina se une específicamente con la timina y la guanina se une específicamente con la citosina. En el ARN, la timina es sustituida por el uracilo. La secuencia de la aparición de estas bases nitrogenadas a lo largo de la macromolécula del ADN funcionan como almacén de información genética y actúan como una plantilla molecular con un registro de instrucciones precisas que definen todas las características hereditarias mostradas por un organismo. El gen, como vimos, que es una porción específica del ADN que codifica para una proteína y controla la expresión de cada rasgo en un organismo, y aparte están dispuestos en un orden fijo y específico a lo largo de los cromosomas, y representa de esta manera el componente estructural y funcional más importante del ADN. Todos los genes son transcritos a ARN, ya sea ARN mensajero, de transferencia o ribosomal. Recuerda que estos 3 ARN participan en el proceso de la transducción del mensaje genético hasta convertirlo en un mensaje molecular, que son las proteínas, en la síntesis de proteínas que ocurre en el citoplasma. Pasamos ahora a ver cómo está organizado el ADN dentro del núcleo. La doble hélice de ADN extendida mide alrededor de 2 metros de longitud, pero está contenida en 10 micras de diámetro. ¿Cómo es posible que todo este ADN esté contenido en 10 micras de diámetro? Esto se alcanza debido a un empaquetamiento organizado a nivel molecular. La doble hélice de ADN, que mide alrededor de 2 nanómetros de diámetro, se asocian a proteínas histonas, representadas en color amarillo. Estas proteínas están formadas por 8 subunidades, forman un octámero, las cuales están cargadas positivamente. Estas cargas positivas atraen a las cargas negativas de los grupos fosfatos presentes sobre la doble hélice de ADN, la cual se enrolla dando 2 giros sobre estas estructuras proteicas, formando un complejo. Este complejo recibe el nombre de nucleosoma. Mide alrededor de 10 nanómetros de diámetro y recibe el nombre de fibra de cromatina. Varios nucleosomas forman las cuentas o collares de perlas. Ellos se asocian gracias a la presencia de la histona 1, formando una hélice que alcanza 30 nanómetros de diámetro. A este grupo de nucleosomas se le conoce como solenoide. Los nucleosomas siguen asociándose, alargando y extendiendo la estructura del solenoide. Esta estructura alargada del solenoide se asocia a una proteína tipo no histona llamada topoisomerasa 2, que funciona como andamio y permite la asociación y el superenrollamiento de los solenoides, formando una hélice que alcanza un diámetro cercano a los 300 nanómetros. Esta estructura es conocida como lazos de cromatina.
A su vez, estos lazos de cromatina sufren un superenrollamiento formando una hélice o espiral que alcanza 700 nanómetros de diámetro, que se condensan debido a la fosforilación de las histonas 1 y forman los brazos de cromosoma, que es el máximo nivel de organización que alcanza el ADN. Los cromosomas representan entonces el nivel más alto de organización, de empaquetamiento y condensación del ADN. En esta imagen observa cómo la estructura de doble hélice de 2 nanómetros de diámetro del ADN aumenta su organización molecular 10.000 veces, alcanzando 700 nanómetros de diámetro que constituye cada brazo de cromosoma, el cual la estructura en general alcanza hasta 1400 nanómetros de diámetro. Los cromosomas son organelos en forma de bastoncillos o hebras que se presentan durante la división nuclear y se produce por la disposición de la cromatina condensada, que favorece a la dotación de un paquete íntegro de ADN. Cada cromosoma está compuesta por dos cromátides, que son dos filamentos paralelos idénticos, como observamos en la imagen inferior en esta diapositiva. Las dos cromátides están unidas por el centrómero o la constricción primaria que vemos de color rosado y sirve como un sitio de fijación para los microtúbulos que separan los cromosomas durante la división celular. Los telómeros representan los dos extremos terminales de cada cromátide y forman un casquete, el cual le brinda estabilidad a los cromosomas, evita que los extremos del cromosoma se fusionen, los protegen contra la acción de nucleasas, facilitan la interacción de los cromosomas con la envoltura nuclear, entre otras series importantes de funciones. Los cromosomas difieren por su longitud y por la posición del centrómero, aspectos importantes para su clasificación, reconocimiento e identificación. Los cromosomas metacéntricos, el centrómero está en el centro y los brazos de las cromátides son prácticamente iguales. El submetacéntrico, los centrómeros están en el punto medio de uno de sus extremos y los brazos de la cromátides son desiguales. El acocéntrico, los centrómeros están cerca de uno de los extremos, mientras que en el telocéntrico el centrómero está en el mismo extremo. El análisis citogenético permite el estudio sistemático de todos los cromosomas de una determinada especie, clasificándolo en función de su tamaño y ubicación del centrómero, mostrando un patrón cromosómico para esta especie expresado a través de un código establecido por convenios, que describen las características de sus cromosomas. El cariotipo humano está constituido por 46 cromosomas en el núcleo de cada célula, 23 pares homólogos que corresponden al número diploide, organizados en 22 pares autosómicos y un par sexual. El cariotipo humano está constituido por 7 grupos que se ordenan según su tamaño decreciente, como se muestra en esta imagen. Las anomalías citogenéticas incluyen, por ejemplo, el síndrome de Down, el cual es una trisonomía del par 21, el cual posee un cromosoma supernumerario, el síndrome de Turner, en el cual hay pérdida de uno de los cromosomas X. La cromatina corresponde a la nucleoproteína compuesta por ADN y proteínas asociadas, incluyendo a las histonas y las no histonas como la topoisomerasa 2. Tiene una alta afinidad por los colorantes básicos como la hematocilina, que representa la estructura redondeada color morada en la imagen de microscopía óptica que te presento en esta diapositiva. La cromatina representa a los cromosomas desenrollados o relajados en las células en interfase. Se dice que las células están en interfase cuando no se encuentran en fase de división celular. En esta fase de interfase, el ADN está desenrollado y en menor estado de organización molecular, permitiendo actividades como la transcripción y la duplicación del ADN. La basofilia de la cromatina se debe a la fijación de los colorantes básicos a la nucleoproteína, específicamente la desoxirribonucleoproteína del ADN asociado a las proteínas. La cromatina puede disponerse en las células en interfase según su grado de condensación en heterocromatina, que representa a la cromatina condensada,
mostrado en esta micrografía electrónica por los cúmulos en la periferia del núcleo adherido o en contacto con la lámina basal de la membrana nuclear interna. Nota que en la región de los poros nucleares no existe o no se dispone heterocromatina asociada. Esta heterocromatina corresponde al ADN condensado en algunos de sus niveles de organización, desde el solenoide hasta los lazos de cromatina. Estas mismas estructuras fijan los colorantes básicos a nivel de microscopía óptica. La eucromatina representa la cromatina en estado disperso, que es invisible a nivel de microscopía electrónica, y no fijan a los colorantes básicos a nivel de la microscopía óptica, y corresponden al ADN de doble cadena que está accesible para procesos como transcripción y duplicación del ADN. Observa la diferencia de imágenes entre microscopía electrónica y microscopía óptica. La heterocromatina son los cúmulos electrodensos o las regiones oscuras que observamos hacia la periferia del núcleo, que corresponde con las estructuras moradas en la imagen de la microscopía óptica, y es la cromatina o ADN condensada que no tiene actividad funcional. La eucromatina son las zonas electrolúcidas o claras que observamos en la micrografía electrónica, que corresponden con las zonas dentro del núcleo que no fijan el colorante básico a nivel de microscopía óptica y representan a la cromatina o ADN desenrollado o no condensado que es activo funcionalmente para procesos como por ejemplo la transcripción. El nucleolo es el organelo refringente redondeado situado excéntricamente en el núcleo celular. Mide alrededor de una micra de diámetro y su principal función es sintetizar las subunidades grande y pequeña de los ribosomas, esas estructuras constituidas por ribonucleoproteína que vimos en el sistema de endomembranas. La síntesis de proteínas en el citoplasma depende de la integridad funcional del nucleolo, ya que los ribosomas participan en el reconocimiento del ARN y en la traducción del mensaje nuclear en la construcción de las proteínas. Los nucleolos se tiñen fuertemente con los colorantes básicos. Esta afinidad se debe al contenido de ribonucleoproteína en esta región del núcleo, como lo vemos en la imagen de microscopía óptica. Para que se logre observar esta estructura, debe existir eucromatina en el núcleo y actividad de síntesis proteica. No se tiñe con la reacción de Filtgen, ya que esta técnica es específica para la detección de desoxirribonucleoproteína o de ADN, mientras que el nucleolo está constituido principalmente por ribonucleoproteínas. Solo contiene heterocromatina o ADN asociado a su periferia. Y es la reacción que vemos en la imagen inferior. Nota el núcleo teñido fuertemente. Esto se debe a la presencia de ADN. Y la zona blanca que está no teñida corresponde al nucleolo por la constitución principal de ARN. El nucleolo posee tres componentes. El componente granular, indicado con la flecha verde en la imagen, y corresponde a la región del nucleolo compuesto por gránulos electrodensos de 12 a 15 nanómetros de diámetro y representan al montaje o ensamblaje parcial de las subunidades de los ribosomas. Los centros fibrilares, indicados con las flechas rojas, son las zonas redondeadas poco electrodensas con una estructura fibrilar y corresponde a las zonas donde se está transcribiendo el ARN que forma parte de la estructura de los ribosomas. El componente fibrilar denso, representado por las flechas de color azul, los cuales están rodeando a los centros fibrilares como una capa electrodensa de material fibroso. El nucleoplasma es una solución coloidal semilíquida en el cual están suspendidas la cromatina y el nucleolo. Es el jugo nuclear conocido también como carioplasma y corresponde a las zonas claras o vacías evidentemente del núcleo. Es relativamente transparente a los electrones y contiene cromatina dispersa, gránulos pequeños y proteínas. Sirve como medio para la difusión de metabolitos y macromoléculas. La matriz nuclear es una red de delgadas fibrillas que contienen proteínas entrecruzadas insolubles, que corresponden a las estructuras fibrosas que vemos en la imagen de esta diapositiva. Sirve como esqueleto molde para mantener la forma nuclear y organizar las asas de las cromatinas.
También anclan proteínas importantes que participan en el proceso de transcripción, duplicación y procesamiento de ARN. Se puede considerar que los elementos que componen el núcleo se distribuyen al azar, pero no es así. El núcleo es un compartimiento altamente ordenado y este orden específico se mantiene gracias a la matriz nuclear. Cuando describimos la morfología del núcleo, es importante tomar en cuenta el tamaño, forma, localización, número y la disposición de la cromatina. El tamaño del núcleo varía de un tipo celular a otro. Puede medir entre 3, 5, 10, 15 hasta 25 micras de diámetro. El tamaño de las células está limitado por la capacidad funcional del núcleo y la capacidad de captación de nutrientes, y esto se verá alterado por la proporción entre la superficie celular y el volumen del citoplasma. Esto está condicionado por el número limitado de ARN mensajero que puede producir el núcleo en determinado tiempo y por la superficie celular para captar nutrientes para apoyar sus actividades metabólicas. El núcleo varía en forma en los distintos tipos celulares y es de gran utilidad para su identificación. Los núcleos planos se observan en células de formas planas, como el endotelio de los vasos sanguíneos señalados en esta imagen. Los núcleos redondos se observan en células esféricas o cúbicas, como las células que componen a los túbulos colectores en el riñón. Los núcleos alargados se observan en células cilíndricas, como las que componen al intestino delgado. Pueden tener múltiples formas, como arreñonado, redondo, alargados, lobulados. Si presentan dos lóbulos serán llamados bilobulados, o polimorfonucleares o segmentados cuando presentan más de dos lóbulos. Según su localización, el núcleo puede estar central en la periferia o hacia la base de la célula. La cantidad, el núcleo en la mayoría de las células se limita a 1. En los hepatocitos se suele encontrar 2, serían células binucleadas. Hay células que poseen múltiples núcleos en su citoplasma, como las fibras del músculo esquelético estriado, que forman sinsitios, que son grandes cantidades agrupadas de citoplasma que contienen numerosos núcleos, los cuales se ubican a la periferia. Observa el color morado que muestra la flecha negra. Los osteoclastos del tejido óseo pueden contener hasta 25 núcleos, serían células multinucleadas. Y existen células anucleadas que no presentan núcleos en su citoplasma, como los eritrocitos que transportan la hemoglobina en el tejido sanguíneo. Otro aspecto morfológico importante es la disposición de la cromatina, identificando las células de núcleos eucromáticos representados por las zonas que no fijan el colorante básico, como se ve en esta imagen, y los núcleos heterocromáticos que se tiñen y fijan a los colorantes básicos por la condensación del ADN. Te dejo esta imagen esquemática del núcleo celular para que identifiques cada uno de sus componentes, detalles su estructura, composición, forma y función. Por tu atención, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.